Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el momento de repasar las noticias más importantes del día, el momento de repasar toda la actualidad con el foco puesto en Israel, con noticias de última hora, como por ejemplo una falsa alarma de un supuesto ataque en Israel. También se está hablando de una inminente invasión en Gaza. Vamos a contarles también noticias del primer ministro israelí, Netanyahu, que ha mantenido una llamada con Joe Biden, la cuarta llamada desde que se iniciase este conflicto, para agradecer el discurso tan claro que tuvo en el día de ayer el presidente estadounidense. Vamos a contarles más detalles también sobre el presidente estadounidense, pero también sobre Vladimir Putin. Ha hablado en el día de hoy y ha confirmado en este caso su apoyo a Israel y además dice que quiere crear un Estado palestino. Enseguida les contamos todos los detalles, las respuestas de Stoltenberg, de von der Leyen, muchas reacciones en el día de hoy en torno a este conflicto que está sobrecogiendo al mundo. Empezamos con la noticia de última hora. Las fuerzas de defensa israelí han confirmado que la alerta emitida a nivel nacional en la aplicación Home Front Command pidiendo a los residentes que se refugien ha sido una falsa alarma. El propio ejército ha confirmado que es un error y que no existe esta instrucción. Sin embargo, dice que la parte norte de Israel sí que debe permanecer en sus casas. Muchas noticias de última hora, muchas cuestiones, tanto esta falsa alarma como una posible invasión de Gaza inminente, según apuntan algunos medios. También hay noticias importantes sobre el gobierno de Israel. Han alcanzado un acuerdo sobre un gobierno de unidad. Se ha llegado a un acuerdo para incorporar al partido opositor Unidad Nacional de Benny Gantz a un gobierno de emergencia en medio de la guerra contra Hamas en Gaza. Tras días de negociaciones han anunciado este gobierno en el que va a estar el primer ministro Benjamin Netanyahu y Gantz en una declaración conjunta. Han apuntado a que se va a crear un pequeño gabinete de guerra para dirigir la guerra contra Hamas, como exige Gantz, que solo va a incluir a Netanyahu, al ministro de Defensa y al propio Gantz. De hecho, el exgeneral de las Fuerzas de Defensa israelí, diputado de Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, junto con el ministro Ron Dermer, van a actuar como observadores en este gabinete de guerra. Mientras dure precisamente esta guerra, se van a agregar 5 miembros del Partido de Unidad Nacional al gabinete de seguridad más amplio que opera bajo cada gobierno. Eso sí, se ha dejado abierto un puesto en el gabinete de guerra para el líder de la oposición, Yair Lapid, quien se ha negado a unirse al gobierno si los partidos de derecha más extrema, según el sionismo religioso Yod Yehudit, permanecen en él. Precisamente Netanyahu, como les decíamos, ha llamado en las últimas horas a Joe Biden. Ha hablado por teléfono con el presidente estadounidense para agradecerle después del discurso que tuvo lugar en el día de ayer, en el que respaldó inequívocamente a Israel contra el terrorismo de Hamas el día anterior. Netanyahu ha agradecido al presidente sus palabras de fuerte apoyo después de la última conversación de ayer y sobre todo su inquebrantable respaldo a Israel. Hay que recordar que esta ya es la cuarta vez en la que los dos hablan desde el ataque del sábado. Hay también, en este caso, reacciones por parte de la Casa Blanca, por parte de Joe Biden, que ha confirmado que ha hablado hoy con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Dice que en este momento tenemos que ser muy claros, no hay justificación para el terrorismo, sin excusas. El tipo de terrorismo exhibido aquí está fuera de lo común. Biden además ha añadido que van a celebrarse reuniones y que va a haber llamadas sobre el conflicto en curso a lo largo del día. Y más allá, una lectura emitida por la Casa Blanca sobre la llamada dice que Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han hablado con Netanyahu después de recibir otro informe por parte de sus asesores de seguridad nacional. Los líderes han discutido el apoyo continuo de Estados Unidos a Israel mientras la propia Israel se defiende y protege a su pueblo. Precisamente, hablando de Israel, vamos con algunas de las zonas afectadas. En concreto, hay cohetes que han alcanzado la zona de Tel Aviv por segunda vez en apenas unas horas. Las sirenas han vuelto a sonar en el día de hoy en Tel Aviv y en las zonas al sur de la ciudad, incluidas Holon, Bat Yam y Rishon LeZion. Esto ha ocurrido 2 veces en apenas unas horas. Las sirenas de los cohetes han sonado en el centro de Israel. De hecho, las sirenas de advertencia de cohetes han sonado en todo el centro, mientras los terroristas de Gaza parecen disparar. Han disparado una andanada masiva de proyectiles de mayor alcance. Entre las ciudades objetivos se han encontrado Tel Aviv, Ramat Gan, Holon y Rehobot. De momento no hay detalles sobre los impactos o sobre las víctimas. También una de las noticias más importantes del día de hoy ha sido o ha repercutido la franja de Gaza. Se ha quedado sin electricidad, también sin comida, pero según está informando la compañía eléctrica del enclave, después de que Israel desconectara la franja de su red el pasado sábado, hoy a eso de las 3 de la tarde se ha quedado sin electricidad. De hecho, la única central eléctrica de Gaza ha cerrado debido a la falta de combustible, según han dicho las propias autoridades. En el sector solo quedan generadores diésel, cuyo suministro de combustible también es limitado. El bloqueo militar continúa de esta forma. Israel no deja entrar ni salir a nadie del sector y ha bloqueado el suministro de alimentos, energía y agua.
Precisamente, seguimos hablando de Israel, que ha pospuesto, está tomando algunas medidas como posponer las elecciones municipales. El Ministerio de Interior ha anunciado que pospone indefinidamente las elecciones municipales previstas para el 31 de octubre a causa de la guerra que comenzó el sábado con las milicias palestinas de Gaza. La última vez que se retrasaron unas elecciones fue durante la guerra de Yom Kippur en 1973. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Gantz, que lidera la formación de centro-derecha Unidad Nacional, se han reunido para ultimar los detalles sobre este ejecutivo de emergencia que les confirmábamos hace apenas unos minutos que ya está planeándose y de hecho se va a anunciar oficialmente en las próximas horas. Gaza sigue estando en el foco y en este caso los médicos están lanzando un mensaje de socorro al mundo. Un representante del hospital Sifa en la ciudad de Gaza ha dicho que las autoridades israelíes han atacado a los socorristas que ayudan a civiles y han pedido ayuda a la comunidad mundial. Apunta que están sufriendo mientras el mundo no mueve un solo dedo. Este es un SOS para todo el mundo. Deben ayudarnos. Esto es lo que ha dicho a los periodistas después que se anunciara que la única central eléctrica de Gaza se había quedado sin combustible. Hay más ciudades que están en problemas en estos momentos y les hablamos de Ashkelon y de Asdod. Se han disparado cohetes desde la franja de Gaza hacia las autoridades, hacia las ciudades de Asdod y Ashkelon en el sur de Israel. Los medios de comunicación han mandado algunas imágenes de vídeo enviadas por residentes de la ocupada Ashkelon que decían que un cohete ha impactado en la ciudad portuaria sin previo aviso y que además no ha sido detectado por la defensa aérea Cúpula de Hierro. Ha habido 2 heridos como resultado de un ataque con cohetes en Ashkelon. De hecho, el servicio de ambulancia Magen David Adom ha dicho que sus médicos están buscando posibles víctimas. Otra de las cuestiones a dilucidar en los próximos días es si Egipto realmente avisó o no a Israel unos días antes, y es que, según apuntan algunos medios, Israel recibió una advertencia de Egipto sobre una posible violencia 3 días antes de que los combatientes de Hamas llevaran a cabo un ataque a gran escala y masacraran a más de 1000 personas en Israel. Esto es lo que ha dicho el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Michael McCall. Ha dicho que saben que Egipto advirtió a los israelíes 3 días antes de que un evento como este podría ocurrir. De hecho, dice que no quiere entrar demasiado en temas clasificados, pero que se dio una advertencia y que cree que la pregunta ahora es cuestionarse a qué nivel tuvo lugar esta advertencia. Eso sí, hay que recordar que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado repetidamente que el jefe de la inteligencia de Egipto le haya advertido sobre los planes de Hamas antes de este ataque. Un ataque que llega a niveles sin precedentes. La Fuerza Aérea ha dicho que detrás de cada ataque hay un objetivo, pero reconoce que no está bombardeando de forma quirúrgica. El ejército de Israel ha afirmado este mismo miércoles que su Fuerza Armada está atacando objetivos en la franja de Gaza a una escala sin precedentes. Apunta a que lo que pasó en este lugar, lo que pasó en Israel, no había pasado antes, que hay un enemigo que dispara cohetes y que está atacando a la población civil. Dice que nunca más van a volver a eso. El jefe de la Fuerza Aérea de Israel, Omer Tisler, dice, ha manifestado al mismo tiempo que ha reconocido que los bombardeos ya no son quirúrgicos, pero eso sí, ha subrayado que no están atacando objetivos civiles. Precisamente las fuerzas de defensa israelíes también están defendiendo su actual bombardeo en Gaza. Están teniendo lugar ataques aéreos y consideran que iban dirigidos contra sedes y activos de Hamas ocultos en edificios civiles. Dice que es posible que se hayan visto en los últimos días imágenes en la televisión, en las redes sociales, en las que se ve un edificio en pie que se derrumba con un destello de luz y además se dice pues, que pueden parecer edificios civiles, lo que quiere decir en este caso es que no se trata de un edificio civil, sino que es un objetivo militar legítimo, ya que, según él, Hamas sitúa todas las oficinas, cuarteles generales, centros de investigación y desarrollo y activos militares en edificios civiles. Esto es lo que afirma el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dice además que Hamas quiere camuflarse en estos edificios porque son unos cobardes. Precisamente el primer ministro israelí, en estas conversaciones que están teniendo lugar, ya les hemos contado que han tenido ya lugar hasta 4 conversaciones. En una de ellas, el primer ministro israelí se ha confesado directamente con Joe Biden. De hecho, ha dicho que el ataque que ha sufrido este fin de semana por parte de Hamas será el peor desde las tragedias masivas del Holocausto. De hecho, califica al grupo terrorista palestino como peor que el grupo Estado Islámico. Netanyahu habló con Biden y dijo que nunca había visto un salvajismo como este en toda la historia del Estado, ni siquiera en el Holocausto. Dice que son peores que ISIS y que deben tratarles como tales. Estas son las declaraciones que se están filtrando y a las que aluden tanto los ministerios israelíes como el propio Joe Biden. Y seguimos pendientes de la Fuerza de Defensa de Israel, que en las últimas horas ha recibido el primer cargamento de armas de Estados Unidos
desde los ataques de Hamas. La propia FDI ha confirmado que ha llegado el primer avión con armamento de los Estados Unidos. Ha llegado a la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel. Dice que la cooperación entre ambos ejércitos es una parte clave para garantizar la seguridad regional y la estabilidad en tiempos de guerra. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí publicó un vídeo de la llegada del cargamento en las redes sociales, apuntando a que ha sido adquirido y traído de Israel por parte del Departamento de Producción y Adquisiciones del Ministerio de Defensa de Israel. También empezamos a valorar algunas de las consecuencias de este conflicto, y es que los hospitales de Gaza están desbordados, sufren escasez de medicamentos, suministros médicos y electricidad. Esto es lo que advierte en las últimas horas Médicos Sin Fronteras. En un comunicado, la directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras ha dicho que la agencia de ayuda estaba viendo escasez de agua, electricidad y combustible, del que dependen los hospitales para sus generadores. De hecho, apunta que hay algunos hospitales que solo tienen generadores, solo tienen combustible para 4 días. Además, según apunta, una clínica de Médicos Sin Fronteras ha resultado ligeramente dañada por una explosión que tuvo lugar el lunes, pero sigue operativa. Reacciones también por parte del presidente ruso, de Vladimir Putin, que asegura que la única ocupación que dura en el mundo es la que todavía vemos allí, en Oriente Medio. El problema palestino, según él, está en el corazón de cada persona de esta región, en el corazón de cada persona que confiesa el Islam. Dice que Rusia ya percibía hace varias décadas como era una situación de injusticia tremenda, que cuando se tomó la decisión de fundar el Estado de Israel, se tomó también la de fundar otro Estado, 2 estados independientes, pero no se llevaron a cabo por medidas que él no termina de comprender. Dice que Estados Unidos descartó estas medidas y que quiso remediarlo a su manera, que por eso mantiene que sigue sin resolverse esta gran cuestión estratégica, y que la única vía es la creación de un Estado de Palestina con la capital en Jerusalén Oriental, y que no va a haber otra forma de resolver este problema de la gente palestina. Precisamente Rusia también acusa a Estados Unidos, dice que está alimentando los conflictos para su propio enriquecimiento y, ojo, también apunta que hay portaaviones estadounidenses que se dirigen a las costas de Israel y Palestina para iniciar una guerra. Esto es lo que ha declarado el presidente de la Duma estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, que subrayó las acciones de las mayores empresas estadounidenses, sobre todo las que tienen que ver con producción de armas, y apunta a cómo se están disparando en los últimos días después de esta repentina escalada del conflicto. Además, también Rusia advierte de que la guerra entre Israel y Hamas está entrando en una fase bastante violenta y que puede ser potencialmente muy peligrosa. También hay reacciones por parte de Turquía, por parte del propio presidente turco, de Recep Tayyip Erdogan, que ha pedido a Israel que no actúe como una organización, sino como un Estado. Dice que Israel debe comprender que si se comporta como una organización, será tratado como tal. Además, dice que Turquía se opone sistemáticamente a la matanza de civiles en el territorio de Israel y que tampoco pueden aceptar esta matanza indiscriminada. Además, dice que cualquier guerra que dependa de cortar agua, electricidad, carreteras o destruir infraestructuras, lugares de cultos o escuelas, solo se puede calificar como una masacre. Jordania también ha advertido en el día de hoy, en concreto, el rey jordano ha dicho que no se van a desviar de la defensa de la justa causa del pueblo palestino hasta que recuperen sus plenos derechos. Dice que el pueblo palestino debe obtener su estado independiente y soberano en las fronteras de 1967, que no hay paz ni estabilidad sin una paz justa y global y el acceso del pueblo palestino a sus derechos. Dice que su región no va a disfrutar de seguridad y estabilidad sin una paz completa y justa basada en la solución de 2 estados. Empiezan a aparecer países que aportan soluciones. En concreto, Egipto ha propuesto un alto al fuego de 6 horas para proporcionar ayuda a Gaza. Ha discutido los planes con Estados Unidos y otros países para proporcionar ayuda humanitaria a través de su frontera con la franja de Gaza bajo un alto al fuego limitado. La ayuda pasaría a través del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y la península egipcia del Sinaí, según han apuntado algunas fuentes. También empieza a tener consecuencias para España este conflicto. El Ministerio de Exteriores ha confirmado la muerte de Maya Villalobos, la joven sevillana desaparecida. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, el fallecimiento de esta ciudadana hispano-israelí ha tenido lugar en el día de hoy. En un comunicado, el gobierno español ha reiterado su más enérgica condena del ataque terrorista de Hamas a Israel y ha expresado su más profundo pesar y todas sus condolencias a la familia y a los allegados por la muerte de Maya Villalobos Simbani. También hemos recibido declaraciones por parte de Ursula von der Leyen, que advierte de que la financiación de la Unión Europea nunca ha llegado ni va a llegar a Hamas. Dice que la ayuda nunca ha llegado, nunca va a llegar a Hamas, cuyos ataques
ha calificado como terrorismo y acto de guerra. Además, ha defendido la importancia de revisar cuidadosamente toda esta financiación. Dice que a partir de ahora van a revisar nuevamente toda la cartera a la luz de la evolución de la situación sobre el terreno. Ahora sí, ahora bien, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha precisado que el apoyo humanitario al pueblo palestino no está en duda. Egipto también ha negado haber avisado a Israel, lo comentábamos hace apenas unos minutos. Estados Unidos, congresistas de Estados Unidos apuntan a que Egipto avisó 3 días antes, pero es que en las últimas horas también había rumores de que Egipto había informado 10 días antes de que comenzara este conflicto, pero El Cairo ha negado estas acusaciones de que supuestamente hubiese advertido con 10 días de antelación, y todo esto ha pesado en críticas hacia el ejército de israelí, uno de los ejércitos más poderosos de Oriente Próximo, que, según apuntan algunas fuentes, recibió un aviso de advertencia por parte de la inteligencia de Egipto. Apuntan a que fuentes de la inteligencia egipcia habían avisado a Jerusalén de que había ignorado repetidas advertencias de que jamás estaba planeando algo grande y una terrible operación que incluía una aparente acción directa. Pendientes también de la OTAN, Jens Stoltenberg comparecía en el día de hoy, hace apenas unos minutos, hablando de esta cuestión, hablando de que la OTAN va a poder afrontar tanto el conflicto en Ucrania como el conflicto que se está desatando en Israel, y precisamente mañana va a tener lugar una cumbre muy importante con el ministro de Defensa israelí, con Yoav Gallant, que se va a sumar por videoconferencia, una reunión con sus homólogos de la OTAN. El propio Stoltenberg ha anunciado que mañana van a ser informados por parte del Ministerio de Defensa israelí sobre la situación en Israel. Además, ha aprovechado para decir que los aliados condenan los horribles ataques terroristas contra civiles inocentes en Israel durante el pasado fin de semana y que esperan con interés esta sesión informativa. Pendientes también de Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes exigen información sobre el enviado especial para Irán, Robert Malley, los miembros de su equipo negociador que podrían haber tenido vínculos comprometidos con el régimen iraní. Según apuntan algunas fuentes, el Comité de Supervisión y Responsabilidad está investigando los esfuerzos de la administración de Biden para ocultar al Congreso detalles sobre sus negociaciones nucleares secretas en curso con la República de Irán, ignorando de esta forma las obligaciones legales de supervisión del Congreso. De hecho, apuntan a que la falta de transparencia de la administración es aún más preocupante a la luz de los informes de prensa sobre el papel directo de Irán en el horrible ataque de Hamas contra Israel este fin de semana. Es por eso que piden investigación a Robert Malley y sobre todo apuntan al propio Joe Biden. En la misma línea va el expresidente Donald Trump, que acusa a Biden directamente de la guerra de Israel y además le pide que congele una transferencia de 6.000 millones de dólares a Irán. El propio Donald Trump se ha unido en las últimas horas a las llamadas por parte del Partido Republicano para que el presidente Biden vuelva a congelar los 6.000 millones de dólares en fondos iraníes liberados por Estados Unidos el mes pasado. De hecho, en sus propias redes sociales ha dicho que el corrupto Joe Biden debe recuperar y congelar los 6.000 millones ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Después de varias lindezas en las que le tildaba de incompetente y de estúpido, apuntaba que Biden fue el que causó esta guerra. Hay que recordar que el mes pasado la administración de Biden acordó descongelar 6.000 millones de dólares en activos iraníes a cambio de la libertad de 5 estadounidenses detenidos injustamente. Seguimos con Estados Unidos. En este caso hablamos de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Janet Yellen, que ha dicho que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e Israel, inmersos en sendos conflictos, continúa siendo una prioridad absoluta para Washington. Apunta que la financiación de Ucrania, tanto militar como en apoyo a su economía y los recursos destinados a Israel, son las prioridades absolutas de la administración de Biden, que han sido muy claros con el Congreso y que creen en un amplio apoyo bipartidista. El presidente ucraniano Zelensky también está en el foco. Dice que los países occidentales le han asegurado el apoyo inquebrantable de Kiev. Según algunos medios ucranianos, Zelensky dijo que estaba un poco preocupado porque se desviara el foco de la cuestión del conflicto en Ucrania. De hecho, dice que piensa que se reducirían estas ayudas durante el periodo de desafíos en Estados Unidos cuando se avecinan elecciones, pero que los socios le han asegurado al propio Zelensky que no. Al mismo tiempo, como les decía, Kiev empieza a ver ciertos indicios de una disminución en el nivel de apoyo en el contexto de la guerra en Israel y un cambio de liderazgo en varios países europeos. Hablando de Zelensky, el presidente ucraniano también ha confirmado que se va a postular para un segundo mandato si continúa la guerra de su país con Rusia. A pesar de indicar que actualmente no hay elecciones en Ucrania, Zelensky no descartó la posibilidad de que se celebren en 2024. Hay que recordar que las elecciones estaban previstas para marzo de 2024, pero no pueden celebrarse debido a la ley marcial declarada tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y precisamente hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay un exoficial de inteligencia estadounidense que dice que el ejército ucraniano no va a existir en 12 meses. Dice que no habrá nadie a quien suministrarle las municiones. Realmente cree que Rusia va a poner fin a este conflicto tan pronto como las fuerzas ucranianas se enfrenten un colapso inminente. El exoficial de inteligencia, Scott Ritter, ha señalado que el apoyo de los países occidentales ya no ayudará a Ucrania, ya que a las fuerzas armadas se le está agotando, se le está acabando el tiempo. Y hablando de Rusia, el ministro de Defensa ruso ha afirmado en el día de hoy que su país va a aumentar la producción de aviones de transporte militar para cubrir la creciente demanda de este tipo de aviones en operaciones especiales. Durante su visita a la planta de fabricación de aviones de la corporación estatal, enfatizó que la ampliación se va a centrar principalmente en el desarrollo de modelos de aviones de transporte pesado. Dice que iban a discutir cuestiones muy importantes como el aumento de las capacidades de la aviación de transporte militar, teniendo en cuenta la operación militar especial que se está desarrollando en Ucrania. La capacidad de trabajo de la aviación de transporte militar ha aumentado varias veces. Además, ha señalado que Rusia ya ha más que duplicado la utilización de la aviación de transporte militar en comparación con los periodos más difíciles de la Unión Soviética. Más allá de las cuestiones geopolíticas, hoy hemos conocido datos importantes, datos en Estados Unidos, precios al productor, han salido por encima de lo esperado y nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Marta Viral. Hoy hemos tenido dato de IPP de inflación al productor, inflación mayorista en Estados Unidos, y ya saben que muchos expertos consideran este dato como un indicador adelantado de luego el dato que vamos a tener de IPC, que vamos a conocer, por cierto, en el día de mañana a las 2:30 de la tarde, hora española. Así que muy pendientes a ese dato, pero vamos ya a darles algunas pistas también sobre cómo ha salido el dato de hoy, que nos puede servir un poco, como digo, como indicador adelantado de lo que va a ocurrir mañana. Bueno, pues dato de inflación al productor, que hoy ha salido por encima de las previsiones, por encima de lo esperado. Suben los precios a un ritmo mayor a lo que estimaban los expertos. En términos anuales, esa subida del mes de septiembre ha sido del 2,2%, 2 décimas más que el mes anterior, pero es que también supone una subida bastante importante respecto a estimaciones. Pensaban, de hecho, que iba a bajar ese ritmo de subida de precios anual de los precios al productor. Se esperaba que bajara del 2% al 1,6%. Finalmente no ha bajado, ha subido al 2,2%. En términos mensuales, aquí también ha habido una subida de precios mayor a la que teníamos el mes anterior. 0,5% respecto al 0,3% esperado y el 0,7% que teníamos el mes anterior. Y la subyacente más de lo mismo. La tendencia es exactamente la misma. Tenemos una subyacente superior a la anterior y superior también a lo que se esperaba. 2,7% para la subyacente anual, frente al 2,5% anterior y el 2,3% esperado, y 0,3% de inflación mensual. 0,2% era lo que se esperaba y 0,2% también era lo que teníamos el mes anterior. Por lo tanto, se esperaba que se mantuviera, pero finalmente ha subido un poquito, una décima. Más allá de estos datos, también hemos tenido declaraciones por parte de miembros de la Reserva Federal. En las últimas horas estaban apuntando a una posible pausa, no solo en Estados Unidos, también el Banco Central Europeo apunta a una posible pausa de subidas de tipos, y hoy hemos escuchado a Bowman, miembro de la FED, y nos trae todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. La Reserva Federal de Jerome Powell, la estadounidense, está completamente dividida, y no hay mejor prueba de ello que la disparidad de lo que dicen varios de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central estadounidense. Michelle Bowman acaba de hablar y dice que todavía sí que existen riesgos para la economía, no por la guerra de Ucrania, tampoco por la escalada de violencia en Oriente Próximo, sino por las empresas no bancarias, el sector no bancario, financiero. Dice que lo que no son entidades propiamente dichas van a acrecentar los riesgos de la estabilidad financiera en el país, que todavía se recupera del terremoto de marzo y de la caída de algunas de las entidades regionales. Avisa Bowman de que hay que poner más regulación sobre la mesa, y en cuanto a política monetaria, que es donde difieren las palabras de unos y otros en cuanto a lo que hay que hacer en noviembre por parte del organismo de Powell, básicamente Bowman lo que dice es que habrá que subir los tipos, habrá que dar un paso más en endurecimiento de política monetaria en el primero del mes que viene. Palabras que chocan, decíamos, y de frente con las que hemos escuchado en las últimas horas. Ayer mismo hablaba, a última hora de la tarde, otro de los gobernadores, Rafael Bostic, y este sentenciaba que no hay que poner sobre la mesa ningún aumento más, ningún movimiento de política monetaria. Decía que los tipos ya estaban lo suficientemente altos, esa horquilla de 5,25, 5,5% para controlar la escalada de precios, evitando, eso sí, la recesión, esa quimera que persigue Jerome Powell desde hace 2 años y que de momento parece
que no está consiguiendo sentenciar. Declaraciones por parte de la Fed y también de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Janet Yellen, que ha dicho que espera discutir cuestiones de deuda con el gobernador del Banco Popular de China, que el progreso ha sido lento, pero que han visto algunos avances. Además, dice que un soft landing, un aterrizaje suave, es el camino más probable, pero eso sí, que los problemas, los ataques contra Israel están planteando riesgos adicionales, unos riesgos para las perspectivas que incluyen shocks globales. Muchas noticias importantes a tener en cuenta. La actualidad manda, como siempre, Negocios Televisión. No se vayan. Si quieren estar pendientes de todas las últimas horas, volvemos en unos minutos aquí en Negocios Televisión.